¿Se ve ahí el PowerPoint? Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. ¿Cuántos hay, Nico? 55. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un ratito? Y tampoco mucho porque después si no se nos va a solapar con la Bueno, Raúl. Así que si querés un par de dale. minutitos más y ya Bueno, 2 arrancamos. minutos y arrancamos. Son varios temas. Vamos a tratar de ir rápido, pero bueno, como siempre, las dudas las van diciendo en el momento y Nico me las va pasando. ¿Mm? Así que no se queden con preguntas, traten para el final porque por ahí después no se acuerdan, no las quieren decir y demás. Lo que no entiendan lo vamos charlando. Bueno, siendo las 8:07, arrancamos. Voy a correr esto un poquito para allá. Ahí está. Bueno, el tema de hoy, el primero de los temas de los varios que se van a dar hoy, es el desplazamiento basal derecho. Este puede darse con y sin torsión, lo cual va a dar a cada uno de las presentaciones ciertas particularidades y también cuadros clínicos diferentes. Bien, según la bibliografía internacional, la mayor incidencia la tienen los terneros y animales jóvenes, pero aquí en la zona lo que vemos es que este es mucho más común en vacas adultas y en producción. Básicamente, si se acuerdan, centrados sobre todo en energéticos, provocan por un lado una tasa de pasaje más veloz hacia el abomazo, bueno, genera esa de los 3-4 meses posteriores al parto, encontrarnos con esta alteración. También, bueno, algunas alteraciones del abomazo, como son las inflamaciones, abomacitis, geosedimentación y úlceras de abomazo. Para comprenderlas un poquito mejor.
el píloro en su posición normal, digamos, no impedirían el normal pasaje de alimentos. Toda esta dilatación, obviamente que va a alterar, ¿no es cierto?, el tránsito hacia intestinos, pero estamos ante la presencia de un cuadro que puede presentarse, digamos, que no requiera, digamos, el tratamiento urgente por parte de los veterinarios. Aquí ven, es lo que decíamos hoy. El abomazo en posición normal, cómo va a pasar, ¿no es cierto?, el alimento, y en este caso, a pesar de la dilatación, el alimento sigue su curso hacia los intestinos. Miren lo que pasa ahora. Para comprender el cálculo del abomazo, usted debe observar el movimiento de la curvatura mayor y especialmente del píloro que pasa sobre el abomazo. La pongo de vuelta. Para comprender el cálculo del abomazo, usted debe observar el movimiento de la curvatura mayor y especialmente del píloro que pasa sobre el abomazo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos otro tipo de cuadro, en el cual el píloro pasa por delante y produce una alteración aún mayor, el cual no solo va a afectar al tránsito de los alimentos, sino también a la irrigación, la cual sí va a determinarnos que tengamos que actuar en forma inmediata. ¿Por qué? Porque ese órgano, al no presentar la irrigación correspondiente, digamos, al detenerse prácticamente el flujo sanguíneo, tenemos muy pocas horas para que comiencen los procesos degenerativos que terminan en una necrosis del órgano. Lo mismo vista de frente. Fíjense cómo pasa el píloro por delante. Bien. Ahora visto desde ventral. Tenga en cuenta aquí la posición del píloro que se desliza bajo el abomazo. En cómo arrastra el aumento, ¿sí? Y bueno, produce un cuadro bastante más grave. Entonces decíamos que vamos a tener una presentación cuando el curso es sin torsión, que es de curso subagudo, y cuando hay torsión es de curso agudo. Bueno, los signos clínicos son muy semejantes al del desplazamiento izquierdo, solo que en este caso obviamente va a estar sobre el lado derecho, va a haber un perfil aumentado, en este caso, sobre todo si hay vólvulo, la distensión es, yo diría, un poco más manifiesta que en los casos normales de desplazamiento hacia la izquierda, y en el tacto rectal es palpable. No lo aclaré de entrada, pero digamos, quédense tranquilos que los que vayan a dedicarse a bovinos, que tiene muy baja incidencia, ¿sí? Inclusive en los establecimientos intensivos, estabulados, en los cuales sí encontramos muchos desplazamientos a la izquierda. Son muy pocas las veces que nos encontramos con estos casos. Y en particular, lo que a mí me tocó fueron ya los dos casos con vólvulo y ya con el órgano comprometido en forma irreversible. Ya vamos a ver fotos más abajo. Con lo cual en general tienen un muy mal pronóstico.
Bien, en las que no son de curso agudo, la materia, cuando hay pasaje, ¿no es cierto?, de alimento, como veíamos en los primeros casos donde no hay torsión, la materia fecal, al igual que en desplazamiento hacia la izquierda, se encuentra así en esa forma tipo perro, untuosa y pastosa. Bueno, la ocultación del lado derecho, ¿ven? Aquí lo que yo les decía, pasa en general de la última costilla y puede llegar a verse un poco más evidente el ocultamiento del lado derecho, inclusive palparlo por vía rectal. Bien, obviamente esto genera mucho dolor, lo cual el animal va a demostrar, ¿no es cierto?, todos los signos del cólico, intranquilidad, quejidos espontáneos, embotamiento y depresión, deshidratación. Acuérdense del concepto de deshidratación en estos casos, ¿sí?, que se trata de una desviación compartimental de fluidos, no es que el animal pierda líquido por otro lado, sino que el contenido líquido se encuentra dentro del órgano, pero no interviene, digamos, en la circulación general, por lo cual vamos a tener esta particularidad. Tenemos una pregunta, ¿no? Sí. En general, ¿siempre se produce la torsión total con dirección del píloro hacia el craneal o puede ser una rotación parcial? Como si hay un cuadro intermedio. No, es con torsión y sin torsión. No me están escuchando. ¿Cómo? Léela si querés porque no me están escuchando. Ah, bien. Bueno, la pregunta que enviaron es si se produce la... Espera un segundo. La torsión total con dirección del píloro hacia craneal o puede ser una rotación parcial, cuadro intermedio. Están descritas tal cual como se las explicó de entrada, con o sin torsión, ¿sí? Entonces no, digamos, la situación intermedia no existiría. Es como que una vez que empieza a moverse el píloro, llega, digamos, al vólvulo total, o por lo menos no lo hemos visto descrito en ninguna bibliografía, ¿sí? Bueno, decíamos que en este caso, y a diferencia también de lo que sucedía en el desplazamiento hacia la izquierda, era bastante palpable porque se ubica, digamos, la dilatación suele ser mayor y sobrepasa la parrilla costal. También, bueno, hay una, aparte de la existencia, ¿no es cierto?, del pic metálico, mediante la percusión y ocultación, también existe la sucusión, ¿sí?, positiva del lado derecho. A ver, che, si no lo puedo hacer... sacar el puntero. Ahí está. Pero vos quedás en cambio y salió. Ahí salió, espera. No, ahí No, a ver que lo... no. cualquier cosa. Aprieto sobre el puntero. Y volver a apretar sobre el puntero. Sobre el pluma. Ahí está. No. ¿No? Apretá y carga, a ver. Ahí está. Ahí. Ahí escuchan la sucusión. Mediante movimientos, digamos. ¿Cómo? No sé, yo no escucho al menos. ¿La sucusión no se escucha? A ver, va de vuelta. ¿Escuchás, Nico?
A ver. Sí, para que vea. No, el volumen está al máximo. ¿No se escucha ahí? Qué lástima, che. Sí, se escucha, pero muy despacito. Ah, yo tengo el volumen al máximo. Así que si no traten de subirlo en sus compus. Vamos una vez más. Sí, bueno. Bueno, acá tenemos, como siempre decimos con Nico, la presencia del ruido timpánico, que lo llamamos ping, no determina la presencia, digamos, de ninguna de las dos alteraciones más comúnmente vistas, digamos, del abomazo, sino que representan una víscera con aire, ¿no es cierto?, y líquido en su interior, por lo cual en este cuadrito marca algunas otras diferenciales, digamos, que pueden generar el ruido ping. ¿Ven? En este caso marcado en rojo, en la zona intestinal. ¿Se escucha, Nico? ¿Un poquito? Bien, bueno, esta era con una dilatación importante, ¿sí? Y en este caso, con el vólvulo, el cual el ruido no es timpánico, sino que se escucha también la presencia de líquido. Bueno, aquí también vemos otras zonas en donde podemos escuchar el ping y diferenciarlos de alteraciones de abomazo. En las de arriba vemos, ¿no es cierto?, dónde se ubicarían las zonas de auscultación en caso de alteraciones del abomazo, ¿sí? Aquí vemos las del ciego, en la parte media y del colon ascendente, y al final, en la parte de más abajo, la parte de intestino, ¿sí? Duodeno y yeyuno. Con esta parte, digamos, con la última de la derecha abajo, la zona, digamos, de presencia de ping en caso de neumoperitoneo. Perdón. Bueno, ven, se traza una línea desde el hueso coxal, desde la apófisis ilíaca hasta el codo, y eso se toma de referencia. También hay que decir que esto no es tan sencillo ni tan claro como se muestra, ¿no es cierto?, en la foto. Menos aún si el animal se encuentra en decúbito, donde ahí cambia todo, ¿sí? Las vísceras se comprimen ante un estado digamos, de que el animal se encuentra en esta posición. Ya tenemos que guiarnos un poco por intuición y obviamente por lo que conocemos. Bueno, la resolución es quirúrgica. En este caso siempre se aborda por el lado derecho. Ahí vemos en la foto de la derecha la presencia del abomazo. Lo que se hace, ya vamos a ver en una cirugía bastante más completa y hecha a campo, es primero descomprimir el líquido, el aire, y luego eliminar el líquido, para posteriormente colocarlo en su posición normal. Alguna bibliografía habla de fijarlos, otras no.
Así que bueno, en el momento que les toque, van a tener que utilizar su criterio. Primero, es importante descifrar el abdomen antes de registrar el volumen. Bien, ahora vamos a ver una cirugía a campo realizada por el doctor Perusia, que probablemente la mayoría de ustedes no los conozca. Nosotros todos fuimos alumnos de él, de la facultad, y salí. Dice Nico que le estoy ocupando la silla de él. Bueno, es un honor para mí, pero bueno, tenía la particularidad de no solo darnos clases, sino sacarnos a campo prácticamente todos los días. Una persona muy, junto con el doctor Garnero, muy fanáticos de la clínica y de la cirugía, bueno, con otro escenario, digamos, que ya atendían muchos tambos de volúmenes pequeños de animales. Y bueno, teníamos que inclusive en los casos de lo que hacíamos la guardia, tomarnos un colectivo y él nos esperaba en Humboldt para salir a hacer su recorrida. Bueno, este es un caso que él lo diagnostica y también es muy fanático en su época, ¿cierto? El siglo pasado, de registrar todo mediante fotos y filmaciones. Fíjense este video está muy bueno, y bueno, demuestra cómo se trata un desplazamiento a la derecha. Bueno, no sé si... Hay una pregunta si los animales que sufrieron a la izquierda están más predispuestos a sufrir a la derecha y viceversa. Por eso uno lo fija, pero Claro. Bueno, de acuerdo a la pregunta formulada, si el animal desplazado hacia la izquierda después tiene algún grado de posibilidades de volver a desplazarse hacia la derecha, la verdad que no te sabría responder, pero te diría que no. Primero porque, bueno, la fijación justamente lo que trata de hacer es justamente de fijar ese órgano, valga la redundancia, a la pared abdominal de manera de evitar una recidiva, ¿sí? Pero en general no tienen que ver una cosa con un desplazamiento a la izquierda con el de la derecha, no. Por lo menos tampoco hemos leído ninguna correlación. Bueno, acá vemos las lesiones. Esto justamente en un animal
un ternero. Importante que vean el color, en este caso en el vólvulo, lo que hablábamos de el problema de la circulación, ¿no es cierto? Cómo la vascularización se detiene y tenemos muy poco tiempo antes de intervenir con éxito, porque ya una vez que se empieza a alterar, ¿no es cierto?, y a morir las células, obviamente el órgano necrosado, ya no hay mucho para hacer. Esta última me gustó mucho porque me hace acordar a los casos que tuve, de ver el abomazo de ese color y así timpanizado también. Así que bueno. ¿Hay alguna otra pregunta, Nico? No, que pidieron si siempre se fija que lo que genera es la matemática Ajá. se fija para lo de la partida. Perfecto. Bueno, con esto terminaríamos desplazamiento de abomazo a la derecha y seguiría Nico con retículo peritonitis. Apaga tu micrófono, sí. Sí. Ahí estaba justo contestando el coso que se puede o no fijar, si bien hay técnicas incluso para la desviación izquierda, que volteando el animal y desplazándose de un lado hacia el otro, se trata siempre de fijar justamente porque tienden a recidivar. Por lo menos la mayoría de los que hacen mucho esto lo fijan todo para evitar justamente recidivas. Pero hay técnicas escritas de que no lo hacen también. Bueno, ¿me escuchan bien a mí? Sí. Sí, se escucha. Y hay una consulta si hay que sacar el vaso. No, en general. Ahí justo hay una consulta si hay que sacar el vaso o no. En estos casos, en general, no se saca el vaso, no es como en pequeños que por ahí sí se intenta. Aparte, si no lo veo una cirugía fácil, si alguna vez vieron el vaso de un bovino adulto más de estos, de los que suelen tener estos problemas, que están en este establecimiento, son vacas bien grandes, de alrededor de 700 kilos, el vaso es bastante grande y bastante complicado debe ser sacarlo. Pero si tienen la duda, aunque parezca no adecuada, si realmente tienen la duda, este es el momento de decirla. No tengan miedo. Mirá, hay que actuar lo antes que se pueda, ¿sí? Como te digo, cuando ya el órgano está necrosado, por más que actuemos, la muerte es inminente, así que hay que entrenar al personal, digamos, básicamente de que las alertas la dé lo antes posible y no trate de tratar él con algunos de esos medicamentos coleréticos, colagogos, que para ellos es todo lo mismo, sirve para todo. En general, estos casos tienen una clínica bastante particular y está bueno que poder, digamos, diagnosticarlo a tiempo, en estos casos que ellos se den cuenta y acudan a nosotros lo antes posible. Y el pronóstico es grave, ¿viste? Siempre y cuando el órgano, como te digo, en el caso de no tener vólvulo, puede ser bueno, pero cuando ya hay vólvulo va a depender mucho del momento en el que lleguemos nosotros y el compromiso vascular. ¿Estamos? Si llegamos a tiempo, el pronóstico es bueno y si no, es muy malo. Siempre se vacía el abomazo, sí. La cirugía consiste en eliminar el aire y después el contenido, que como lo vieron, está bastante alterado, ¿sí? Eso
no creo que pueda seguir su digestión normal, hay mucha sangre, ¿sí? Así que, y por supuesto que corregir el vólvulo en el caso de que lo encontremos con esta patología. De cualquier manera, si hay torsión o vólvulo, o sea, si la desviación es con torsión o vólvulo, no nos queda, no tenemos mucho tiempo para actuar. O sea, es un animal que se descompensa rápido. Bueno, ahora vamos a hablar también medio rápido de síndromes por cuerpos extraños, la reticulitis o peritonitis traumática, que también depende, ya vamos a ir viendo, puede terminar en una reticulopericarditis, flenitis, esplenitis, etc. Bueno, en esto hay una triada que siempre hay que tener en cuenta, que predispone a los problemas por cuerpos extraños. El bovino por los hábitos y las formas de alimentarse, o sea, si bien el bovino es un gran seleccionador de lo que come, es un gran seleccionador antes de meterlo a la boca. Una vez que el bovino realizó el bocado, ya no selecciona más. Traga todo lo que va en la boca, lo que entró en la boca lo traga. Y hay que sumarle a esto que él realiza una pobre masticación. En general son bocados groseros y sin masticar. Después para masticar está lo que sería la rumia. Y a la vez los hábitos que tiene de oler todo, lamer todo, llevarse toda la boca. No es raro encontrar todo tipo de cosas en el rumen, desde hilo de rollo, basura del tipo forma piedra, lo que se le ocurra. El hombre, más que nada por el manejo, porque por ahí justamente las medidas que uno toma, como veíamos en meteorismo espumoso, que le restringe digamos, la parcela y el espacio que tiene para comer, y encima que el animal por ahí llega medio hambriado, termina comiendo debajo de los alambrados, donde suele haber más mugre, puede haber restos de alambre y otras cosas que hayan dejado tirados los alambradores y ese tipo de cosas. Y a esto hay que sumarle el desorden en el establecimiento. O sea, si yo dejo agujas tiradas, hay casos con remaches pop que han hecho los comederos así con chapa y lo han remachado y han quedado los alambres que quedan del remache tirados en los comederos. Pueden ser también cuando dan esas raciones totalmente mezcladas en las moledoras de fardo y demás, que no cortan los alambres y ahí se puede ir un pedacito de alambre. Todo esto ayuda a que se produzca el problema. Bueno, como les decía, los trozos de alambres, remaches pop, grampas, agujas hipodérmicas. La foto de la paloma es porque tuvieron un caso, el doctor Perusia, creo que con Garnero también, y no recuerdo con quién más, de un tambo en que se producían, tenían casos seguidos de esta patología, que en general es una patología bastante rara, si bien, como les decía, no es raro encontrar materiales extraños dentro del rumen y retículo. Sí es raro que se produzca lo que ya vamos a ver como reticuloperitonitis, ya sea circunscripta, difusa o reticulopericarditis. Ellos tuvieron un caso, un tambo que tenían varias veces, o sea, varios animales con esta patología, y resulta que cuando se dieron cuenta tenían en el tambo, sobre los comederos de las vacas, varios nidos de paloma, y las palomas llevaban alambres para hacer sus nidos, y esos alambres caían a las comederas, y de ahí los problemas. Pero bueno, de manera anecdótica. ¿Qué importancia tiene esta patología? Bueno, pérdidas en la producción, descarte de vacas sin un diagnóstico preciso. Ya vamos a ver que la signología, por ahí, sobre todo las que se hacen más crónicas, es bastante complicado llegar a un diagnóstico de certeza. Se asemeja con muchas otras patologías de curso subagudo o crónico. Costos veterinarios y bueno, una letalidad relativa. Si bien muchas veces el animal no termina muriendo o se lo llega a vender antes de que se muera, la pérdida en la producción y en la pérdida también de ese animal, por ahí es muy importante. Bueno, patogenia. A ver, como les decía, sobre todo en lo que son elementos punzantes, una vez que atraviesan el píloro, mayormente cae a retículo.
y por las contracciones de este, va a terminar haciendo que se termine clavando en la mucosa, en la pared del mismo. La signología, la clínica que vamos a tener y el daño que va a producir, todo va a depender hasta cuánto avance eso. Si como vemos ahí, donde dice 1, la primera liñita, solo atraviesa los pliegues de mucosa, que típicos ese de la radicilla, tipo como si fuera un panal, o hasta submucosa, no suele dar prácticamente signos clínicos. Puede llegar a haber una leve molestia, pero es muy raro de apreciar, o sea, una leve anorexia, algún grado de incomodidad del animal, que a ver, es lo mismo que nos puede llegar a pasar cuando recién ingieren alguna piedra o algo de eso, no suele pasar desapercibido. Ahora, ya cuando el número 2, como ven en la imagen, que llega hasta la capa muscular, acá sí vamos a tener clínica, esto va a ser yo creo que sí, una reticulitis traumática simple. Estamos donde los signos puede haber, acá sí va a haber algo de signos, si bien leves va a haber signos, sobre todo de lo que sería el apetito caprichoso. Y ya cuando atraviesa todas las capas de la pared reticular y llega hasta peritoneo, ahí es donde se nos va a complicar más y va a producir una reticuloperitonitis por lo menos. No necesariamente tiene que quedar clavado, muchas veces atraviesa y vuelve hacia la luz reticular, pero ya el daño lo hizo y ya pasó contenido, o sea que está dentro del retículo, bacterias, material vegetal, etcétera, a la cavidad peritoneal y ahí podemos empezar con el problema. Normalmente por el tipo de contracciones y demás, por la forma de contraerse el retículo, los objetos extraños suelen avanzar hacia craneal. A veces está descrito en el toro, debido a la estocada en el momento de la monte y demás, que puede avanzar hacia atrás. De cualquier manera también está descrito hacia cualquier lado y lesionando otros órganos. Pero bueno, normalmente por la forma de contraerse el retículo y demás, avanzan hacia craneal. Y pueden seguir avanzando dañando otros órganos, produciéndome a la vez, sumándome más patologías. Creo que no me olvido nada hasta acá. Bueno, presentaciones clínicas. Nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Reticulitis traumática simple, como les decía, cuando llega hasta la capa muscular, entonces cuando se producen las contracciones me va a producir dolor. Peritonitis traumática aguda circunscripta, peritonitis traumática aguda difusa. A ver, ¿de qué va a depender? Ya vamos a ver los signos, pero ¿de qué va a depender una y otra? Va a depender del agente infeccioso y de la capacidad de respuesta del organismo. Si ese agente infeccioso, es decir, la bacteria que pasó junto con el cuerpo extraño, no es muy agresiva y el organismo, la respuesta inmune del organismo es la adecuada, me va a encapsular esa infección, o sea, la va a controlar y me va a producir un absceso. O sea, primero por lo menos un absceso, una reticuloperitonitis aguda circunscripta, o sea, me va a circunscribir la infección ahí. Ahora, si la bacteria que pasó es muy agresiva y la capacidad de respuesta inmune del animal está deteriorada, ya sea por otras patologías o lo que fuere, ya se me puede hacer una peritonitis difusa, o sea que esa infección se difunda por toda la cavidad peritoneal, ya con otra signología y otro pronóstico, obviamente. La reticuloperitonitis traumática crónica ya es cuando es por todas iría junto con las complicaciones de la reticuloperitonitis traumática, o son algunas de las complicaciones, se produce, ya vamos a ver, por todas las adherencias que me quedan después, sobre todo después de la circunscripta. O sea, si bien el animal controla la infección, muchas veces me queda un absceso o adherencia entre los distintos órganos que me van a producir distintas complicaciones. Bueno, reticulitis traumática simple. Recuerden, esto es cuando llega solo hasta la capa muscular. La signología, como bien dice ahí, es escasa y poco marcada. El apetito es caprichoso e inconstante. A ver, ¿por qué es esto? ¿A qué se debe esto? El animal come. El ingreso de material a lo que es rumen y retículo estimula el movimiento del mismo, las contracciones del mismo. Estas contracciones le producen dolor, porque tiene el cuerpo extraño en la capa muscular.
Entonces, como le produce dolor, se frena todo lo que es por un lado los movimientos retículo-ruminales y se frena el apetito y el animal está molesto, puede presentar algo de leve cifosis y demás. ¿Qué pasa? Él no come por un rato, deja de comer, y este parate en la motilidad ruminal luego de un tiempo le produce un alivio, entonces vuelve a tener apetito, se le van los signos, vuelve a tener apetito y vuelve a comer, vuelven a aparecer los signos. Al volver a comer, vuelve a estimularse la motilidad, otra vez los signos, él deja de comer, se van los signos y así, eso se llama ese apetito caprichoso inconstante, como que come, se le va el hambre, vuelve a agarrar apetito, se va y así. Temperatura rectal normal, leve timpanismo postprandial, esto justamente al estar disminuida la motilidad se produce un leve timpanismo, no nos va a llevar a una... O sea, el timpanismo en sí no va a ser peligroso para la vida del animal, pero bueno, es un dato clínico más. Una leve disminución de la producción láctea, falsa cifosis leve, disminución de los movimientos ruminales y bueno, prueba del ayuno y pienso frecuentemente positiva. ¿En qué consiste la prueba del ayuno y pienso? Es que yo le retiro al animal la comida, lo dejo sin comer unas horas y luego le ofrezco alimento. O sea, luego le retiro el alimento, vamos a ver que lo dejamos algunas horas y no va a presentar signos. Le ofrezco alimento, él va a comer y va a volver a presentar signos. ¿Está? Eso es la prueba del ayuno y pienso positiva. Que en general, como le decía, el animal lo hace solo, es ese apetito caprichoso e inconstante, ¿no? Y esto, bueno, ahí tienen una foto, fíjense en los pliegues de la mucosa reticular y un cuerpo extraño que atraviesa varios pliegues. Así como está en esa foto, ese cuerpo extraño no debería molestar. En general, estos pasan totalmente desapercibidos. Ahí tienen una leve cifosis. A ver, como veían los signos, estos tipos de signos, una leve disminución en la producción láctea, la leve cifosis, ese apetito caprichoso, son signos muy vagos, por llamarlo de alguna manera. Pueden ser por cualquier cosa. A la vaca la miraste un rato fijo, no le gustó como la miraste y te puede hacer signos parecidos, o sea, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, ya vamos a ver que pueden ser por trastornos podales, por que tenga alguna infección en algún lado, obviamente, si hay infección probablemente haya fiebre también, pero bueno, a lo que voy, no es que vean un animal así y digan, no, es una reticuloperitonitis, hay que hacer un buen examen clínico y llegar a un diagnóstico porque son signos que pueden ser de muchas patologías. Es básicamente una posición antiálgica. O sea, está demostrando dolor y está tratando de, con esa cifosis, perder, digamos, o aliviar peso, ya sea el jónico de un dolor podal, que ya lo vamos a ver más adelante, o un dolor abdominal. Por eso que es un signo que puede tener muchas interpretaciones y hay que ir a fondo para ver cuál es la causa. Sí, lo mismo el apetito así medio caprichoso y la leve disminución en la producción láctea, hasta una indigestión simple por alguna micotoxina o por algo, eso me puede dar algo parecido. O sea, son signos bastante vagos. Bueno, reticuloperitonitis traumática aguda circunscripta. Esto me había olvidado decirle, relacionado al inicio con viajes, corridas, partos, vacunaciones, nuevas comidas, etc. O sea, por ahí está el cuerpo extraño hace un montón y nunca terminó de atravesar toda la pared reticular. Y ante alguna sacudida por algo, algún movimiento brusco por algo, se produce, por ejemplo, también hay muy relacionado a los partos por la gran presión abdominal que hay en el momento del parto. Lo de vacunaciones y corrida por ahí por esos movimientos, también movimientos bruscos, si alguna vez fue a una manga, más los animales por ahí de cría, que en la manga, cuando el momento de vacunarse, siempre termina alguno que se cae, otro que sube arriba de otro y así. Bueno, pueden hacer que por ahí el cuerpo extraño que solo atravesaba mucosa termine de atravesar toda la pared reticular. Bueno, acá sí hay una disminución brusca del apetito y una
disminución brusca de la producción láctea, o sea, de golpe el animal deja de comer y baja mucho la producción de leche. Un leve timpanismo, menores movimientos ruminales, o sea, ese timpanismo por estos menores movimientos ruminales. Yo acá les puse, eso es 60% de los casos porque así está en el libro, pero lo puse a propósito, no para que se sepan que en el 60% de los casos presenta un leve timpanismo, sino que ustedes, no, como venimos hablando, no se guíen por un solo signo clínico. El leve timpanismo puede o no estar, entonces no es que una patología determinada porque falte un signo no es, o por un solo signo es. O sea, hay que hacer, juntar todos los signos y bueno, pueden estar algunos, o pueden estar todos o pueden faltar algunos. Habrán escuchado la expresión, no, un caso clínico de libro. Cuando se dice de libro es justamente porque están todos los casos clínicos y todos los análisis coinciden y sale todo redondito. No siempre es así, hay que tener en cuenta que a veces hay casos en los que no están todos los signos clínicos. Sí. Puede evolucionar a formas complicadas, incluso por la importancia del diagnóstico temprano, a pesar de los signos claros. Sí, a ver, puede evolucionar, como les decía, por ahí la simple queda atravesado solo en mucosa y si normalmente queda ahí no pasa nada. El tema es cuando, eso que yo decía, relacionar con algún movimiento brusco y más, esto que puede hacer que ese que está en la mucosa termine de atravesar toda la pared reticular y puede complicarse. El tema es que en general esos signos, como les decía, suelen durar unos días y el animal lo resuelve solo. Y porque esté un poco así, a ver, ya vamos a ver, el tratamiento sería una ruminotomía e ir a buscar ese cuerpo extraño, que no siempre lo encontrás. O no siempre es fácil retirarlo. Entonces, medio que sería lo ideal diagnosticarlo y sacarlo para que no siga molestando. El tema es, una, llegar al diagnóstico de certeza, y dos, poder retirar ese cuerpo extraño. Normalmente la reticulitis simple el animal lo termina resolviendo solo en pocos días, entonces no, más de una vez ni te llaman, ellos la ven media floja, por las dudas le hacen antibiótico y de todo y ya te suelen llamar cuando ya van 2 o 3 días de tratamiento y ellos la siguen viendo igual. Tengan en cuenta que todos los trastornos digestivos de los rumiantes son de muy difícil diagnóstico, ¿sí? Por el volumen, por los preestómagos, por el alto umbral que tiene la vaca al dolor, muy diferente a un equino o un perro. Y ni les digo cuando, como dije recién, el animal está en decúbito, como me tocó este fin de semana. Yo venía con todo, preparando la clase con las áreas de ocultación y demás. Ahora, cuando un animal se cae, se pierden todas las referencias. Y bueno, hay que, como dice Nico, estudiar a fondo, por un lado, todas las pruebas semiológicas posibles y por otro también la historia clínica del animal, que es muy importante. Todo el tema de qué es lo que pasó antes, si hubo viajes, si hubo corridas, si hubo cambio de lote, si cambió el mixero, si el alimentador es nuevo y no sabe. Todo eso nos va a dar pistas. ¿Por qué? Porque, como ya saben, que estudian veterinaria, los animales no nos dicen me duele acá o me duele allá. Por lo cual, sépanlo, digamos, nosotros les damos todas las armas posibles para llegar primero a un diagnóstico y después a un tratamiento, pero los trastornos digestivos son de muy difícil diagnóstico, ¿sí? En rumiantes. Bueno, seguimos nomás. Bueno, tos seca, breve y persistente. Puede haber un gemido continuo o intermitente que suele ser espontáneo. A veces relacionado cuando el animal se para o además, sobre todo cuando se para porque, ustedes recordarán, el bovino se para primero con los miembros posteriores,
Entonces ahí todas las vísceras se van hacia craneal. Recordarán que les dije que en general, la mayoría de las veces, el alambre atraviesa hacia craneal, con lo cual se haría presión ahí y podría presentar algún gemido o quejido. Poca ingestión de agua, eso tiene que ver con que ingiere agua, distiende el rumen y le podría producir dolor. Entonces el animal evita por ahí tomar mucha agua. Falsa sifosis. Temperatura rectal levemente aumentada, acá sí vamos a tener un poco de fiebre. Ritmo cardíaco y respiratorios aumentados, tanto por el dolor como por la fiebre. Materia fecal con trozos de fibras grandes, esto justamente debido a esa disminución en la rumia, me va a llevar a que en la materia fecal aparezcan trozos grandes de fibra. Paso embarado y cauteloso, mayor tiempo en decúbito, le duele moverse cada vez que se mueve medio rápido, más le molesta, le duele, entonces ese paso embarado es que va realizando pasos cortitos con ambos miembros, acorta el paso con ambos miembros, entonces se va desplazando muy lento, despacito. Pared abdominal tensa y, bueno, pruebas complementarias, palo, puño y pellizco positivas. Ahora vamos a ver bien cómo es cada una. Ya acá hay una sifosis más importante en un toro. Recuerden que en los toros a veces se da hacia caudal por una cuestión de, en el momento de la estocada termina de atravesar el alambre. El trozo de fibra grande, no sé si la llegan a ver, está debajo de la línea roja, todo este pedazo es un palito, es un trozo de fibra que atravesó, eso se debe más que nada, como decíamos, a la poca rumia. Y la reticuloperitonitis traumática aguda difusa, esto recordarán, como le dije, cuando el organismo no puede controlar la infección y se difunde por toda la cavidad peritoneal. Es muy grave y poco frecuente. Calculen que es raro las peritonitis difusas, incluso en la ruminotomía del meteorismo espumoso, o sea que siempre cae material a la cavidad peritoneal, cae bastante, y sin embargo la mayoría de las veces esa peritonitis difusa la vaca la controla. Citando nuevamente a Garnero, la vaca se aguanta hasta los veterinarios. Acá sí va a haber una toxemia, gemidos espontáneos y continuos. El abdomen en tabla, eso es bastante característico. Todo el abdomen en tabla sería todos los músculos abdominales contraídos y de manera constante. Uno lo ve duro y le hace presión y están duros y les duele. Temperatura elevada, ya muy elevada, arriba de 40. Hilo paralítico por el mismo dolor intestinal y materia fecal en boñigas que tienen que ver también con esa pérdida de líquido tanto por la fiebre elevada como por al no haber, o sea, se seca la materia fecal al estar disminuido o no haber movimientos intestinales, se absorbe más agua desde la luz del intestino, lo que vamos a ver la materia fecal más seca. Y la reticuloperitonitis traumática crónica, como les decía, la aguda circunfleja muchas veces deja adherencias y o abscesos. Puede haber un timpanismo recurrente, apetito caprichoso, justamente porque a veces cuando se estimulan los movimientos, esas adherencias producen dolor y alteraciones en la motilidad, con descenso de la producción láctea, fiebre intermitente, sobre todo en caso de abscesos, en los que cada tanto se liberan un poco de o células inflamatorias o mediadores de la inflamación desde el absceso al resto del organismo y me producen esos episodios de fiebre. No suele ser una fiebre muy elevada, pero me produce lesiones en el nervio vago, ya sea por las adherencias, los abscesos o la misma inflamación, que me va a terminar en un síndrome de Hoflund, que es tema de interna, pero bueno, como para que se den una idea, es una hipomotilidad o falta de motilidad de lo que sería rumen y demás por una alteración nerviosa. Y pruebas complementarias con resultados inciertos, o sea, ya vamos a ver esas pruebas del paño, puño o el pellizco, todo lo que buscan hacer es producir dolor en la cavidad abdominal. Y entonces acá como el dolor puede o no estar, es medio, a veces los resultados son confusos. Y como verán, las complicaciones de la reticuloperitonitis traumática, frenitis, esto es cuando el cuerpo extraño llega hasta el diafragma. Parece que están lejos, pero en realidad están ahí cerquita, nomás uno de otro, bastante pegados. Vamos a tener quejidos, disnea, tos, prueba de los puntos intercostales positivos.
A ver, los quejidos, sobre todo la tos es por la misma estimulación, por la irritación que se produce en el diafragma. La disnea, a él también van a ver una respiración bastante superficial. A él le duele expandir el tórax, con lo cual van a ver una respiración más bien superficial, o sea, poco profunda. Y la prueba de los puntos intercostales se realiza desde, si no la recuerdan de semio, desde dorsal hacia ventral, en los espacios intercostales, en el último sería en el 12º espacio intercostal, viene en dorsal, luego en el tercio dorsal de lo que es el 11º espacio intercostal, 10º espacio intercostal, tercio ventral, y en el 9º viene en ventral cerca de la unión con el esternón, que serían los puntos donde se iría uniendo a la pared costal el diafragma, y en esos puntos uno presiona, si tiene una respuesta dolorosa es positivo. Pericarditis traumática, que ya vamos a tener signología cardíaca, o sea, esto es cuando el alambre sigue avanzando y llega hacia el pericardio. En general, lo agudo no vamos a ver mucho, puede llegar a ver más que nada signos de dolor, que es más o menos lo que venimos hablando. Ahora, de manera crónica se me empieza a acumular exudado en el pericardio, con lo cual me termina, por un lado vamos a ver a la ocultación un sonido de chapoteo se llama, porque literalmente el corazón está trabajando como si fuera en un balde lleno de mucha agua. Y luego esta misma compresión, esta misma presión que me va haciendo externa, toda esta secreción, todo este exudado pericárdico, me va a terminar comprimiendo las aurículas, con lo cual me termina aumentando la presión de precarga y con edemas en tanto todo lo que es partes bajas, o sea, parte baja de abdomen, tórax, miembros, y también puede haber edema de pulmón con signos de tos y demás. Bueno, hepatitis traumática, esplenitis, absceso de adherencias intraabdominales, todos estos signos bastante difusos y vagos, puede llegar a haber algo de fiebre, molestia, cólico, pero no, como decía antes Cabacha, la vaca para el dolor es poco expresiva, y entonces suelen ser signos vagos, y la mayoría de las veces todo esto se llega al diagnóstico definitivo, a la necropsia, no suele ser complicado diagnosticarlo con el animal vivo. Diagnóstico, bueno, por los signos clínicos, pruebas físicas, están estas que vamos a hablar ahora, y hay dos más descriptas, varias más, pero semiológicas está la de Kashmir y la de Nikop, pero con un muy bajo porcentaje de efectividad, o sea, creo que hablan entre un 5 y un 15% de efectividad, o sea que si me da positiva la prueba es así, que directamente no perdamos tiempo en eso. Estas que vamos a hablar son de entre un 80 y un 90% de efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si es positiva hay un 80 o 90% de posibilidades que tenga el cuerpo extraño. Ojo que si es negativa no quiere decir que no esté. Y son pruebas que lo que me están demostrando es que hay dolor abdominal, no necesariamente que es una reticuloperitonitis traumática. La prueba del palo, se coloca el palo detrás del cartílago sifoide, se coloca un palo redondo que no tiene que tener partes agudas y demás, y con dos ayudantes lo elevan hacia arriba de manera lenta y lo dejan caer de golpe. ¿Qué se busca con esto? Que esa caída de golpe le produzca dolor al animal. El examinador, o sea, ustedes se deberían poner de frente al animal y según los libros, ahí debería emitir un quejido o una apnea. Pienso yo que también tendría sentido estar ocultándolo. Si aumenta la frecuencia cardíaca de golpe, debería ser por dolor. La prueba de la cruz del dorso o del pellizco, perdón, me estaba salteando la del puño. La del puño es lo mismo, en la región retrosifoide izquierda uno se arrodilla al lado del animal, se agacha y coloca el puño en la región retrosifoide izquierda y ayudándose con la rodilla en el codo, levanta para arriba, hace presión para arriba del abdomen y deja caer de golpe. Con el mismo sentido. Perdón, ya me había olvidado otra cosa. La prueba del palo, hay variantes también, si quieren lo pueden hacer deslizando el palo hacia caudal, desde caudal hacia craneal, pueden ir elevando como haciendo golpecitos. Todo tiene más o menos, se busca la misma, el objetivo es el mismo, producir una respuesta dolorosa por parte del animal.
pero básicamente lo que por ahí confunden en el examen, el dolor se produce al bajar bruscamente las vísceras, ¿sí? Yo levanto con el palo o con el puño, ¿sí? Detrás del cartílago sifoide, la víscera hacia dorsal, y luego las largo en forma brusca. Ahí sería donde el animal debería manifestar el dolor, ¿sí? No al levantar, sino justamente al bajarlas. Y tengan en cuenta eso que dice Nico, si hay una úlcera gomasal, si hay un problema intestinal, cualquier dolor abdominal les va a dar positivo, ¿sí? Por eso que tampoco que dé positivo no quiere decir que sea positivo a una reticuloperitonitis. O sea, hay, como decía al principio, por eso aclaré lo dificultoso que es, que son las patologías digestivas en un rumiante. Bueno, y la del dorso, la de la cruz, del dorso o del pellizco, si uno agarra en la cruz del animal, le agarra la piel y la presión es como si agarraran, hagan de cuenta ustedes que agarran un repasador sobre la mesa y cierran el puño y lo aprietan así, lo levantan. Bueno, tienen que hacer eso con la piel de la vaca. Eso lo que hace es que la vaca produzca una lordosis, o sea, se flexione el lomo hacia abajo, presionando las vísceras contra la parte ventral del abdomen. Y ahí tendrían la respuesta dolorosa. Incluso si duele mucho, el animal se negaría se puede llegar a negar, perdón, a hacer esa lordosis. Pero bueno, o sea, la lordosis la hace siempre. Lo que van a hacer ustedes es que cuando haga esa lordosis, emita ese quejido o haga una apnea como respuesta dolorosa. Bueno, pruebas funcionales, que ya los que estuvimos hablando del ayuno y pienso. Van a ver que hay descritas otra con magneto, no me acuerdo cuánto, que era con imanes, que no tenemos ni las cosas para hacerlo. Van a leer también que se puede radiografía, no, de largada necesitamos un equipo, por lo menos como que están esos fijos en los hospitales para poder sacar a lo que es el abdomen de un bovino. Pedimos una ambulancia para la vaca y la llevamos. Claro, pues, o sea, así se ponen a leer, hay un montón de cosas descritas. Uno por ahí lo que trata de comentarles lo que uno puede hacer a campo. La aparatomía exploratoria es la que nos termina definiendo el diagnóstico por ahí, en esos casos, que no necesariamente vamos a encontrar el cuerpo extraño, pero sí por ahí vamos a encontrar las adherencias, las fibrinas, si es muy aguda, ya nos va a dar una idea. Después de la laparatomía, podemos intentar hacer una ruminotomía y desde rumen llegar a retículo, y ya vamos a ver ahí un video, con un imán o algo, intentar extraer los cuerpos extraños. El tema, como les decía, muchas veces el daño, el alambre atravesó, volvió, lo hizo y ya está, e incluso a las necropsias a veces se complica encontrar el cuerpo extraño que atravesó la pared del rumen, por la misma cantidad de fibrinas y adherencias y demás, es bastante complicado encontrar el cuerpo extraño en sí. Pero bueno, uno a la laparatomía ya por lo menos puede llegar a un diagnóstico de certeza al encontrar si es muy agudo fibrina y si no, todo lo que es las adherencias y demás. Y la punción peritoneal, ojo, que esto me puede dar alterado como no. Si es una peritonitis difusa, sí vamos a ver el líquido alterado, similar, no voy a profundizar, es más o menos lo que vimos para el equino. Ya si es la aguda circunscripta, podemos llegar a ver alterado como una peritonitis, o sea, un líquido más tirando a turbio, fibrino purulento, puede llegar a haber algo de eso, pero no mucho, no reacciona tan fuerte como el caballo o la vaca. Y si ya es crónica, el líquido nos va a dar normal. En general no se suele hacer, pero bueno. Yo digamos, en cuanto a la punción peritoneal, hola, ahora sí, en cuanto a la punción peritoneal, quería decirles que por mi contigüidad con gente que hace muchos caballos y lo hacen más de rutina, la verdad que en el bovino no tenemos tanta práctica en esto y puede ser una práctica importante, sobre todo por lo sencilla que es. Así que, digamos, teniendo en cuenta lo que dije antes de la dificultad del diagnóstico en rumiantes,
deberíamos empezar a usarla más frecuentemente por la simpleza que tiene y que, bueno, por ello puede aportar datos importantes. Hay una pregunta, Nico. Dice, ¿la punción peritoneal la harían como en el equino, con abdomen péndulo? Sí, lo ideal sería en la porción más ventral del abdomen. Pero bueno, si no, si tienen ecógrafo, bueno, es complicado también en un ecógrafo que se vea bien abdomen en una vaca. Porque en general el que hace bovino, si es que tiene ecógrafo, tiene los ecógrafos para hacer reproducción, y en bovinos, que en general la frecuencia es muy alta, entonces no llega a mucha profundidad, no es el transductor más indicado, pero hasta se podría hacer ecoguiado, o sea, hacer una ecografía, ver dónde hay más líquido e intentar buscarlo ahí, pero sí en la porción más ventral y en línea media. Guarda que el abdomen de la vaca por debajo, si bien en línea media no suele haber ninguna, pero está lleno de la vena mamaria, que suele tener un recorrido bastante tortuoso y no engancharla, pero es grande si la engancha. Si es un bovino de leche y lo enganchan y no la vieron, la verdad vayan del oculista. Bueno, pero yo los incentivo a empezar a realizar, a los que les gusten las vacas, la función como un método de rutina en alteraciones, porque es muy sencilla, digamos, al principio sí da un poco de miedo, pero bueno, por lo menos si no encuentro nada, ya puedo llegar a descartar algunas cosas más graves, por lo cual me parece lógico y atinado empezar a practicarlo. Bueno, seguimos. Bueno, los diferenciales no vamos a detenernos mucho, pero fíjense la cantidad que nos pueden dar signos parecidos. Accesos abdominales intraabdominales por otras causas, ya sea, por ejemplo, como por tratamiento de un meteorismo espumoso, leucosis, invaginación, interrupciones intestinales, cetosis consultiva, indigestiones simples, dislocaciones abomasales, úlceras abomasales complicadas, síndrome por compresión del útero grave, o sea, y seguro que falta alguna. Lo que yo le decía son signos muy vagos, muy compatibles con un montón de cosas. De ahí que hay que hacer bien un examen completo. A campo no se hay te escucha. mucho con la leucosis. El puestero la ve o el cambero, no, esa vaca se viene a menos, está con el torso doblado, que es la cifosis, y cada vez da menos leche, cada vez se viene más flaca. Es el diferencial número uno, porque ya campo, como en general la leucosis la conocen mucho, y muchas veces inclusive se la vende con ese tratamiento, siendo que muchas veces se trata de un problema de este. Y está toda curcuncha, te digo. La ven así con cifosis, no, está toda curcuncha. Bueno, tratamiento. La aparatomía exploratoria, o sea, la laparotomía es exploratoria para el diagnóstico, y después, como les decía, uno puede intentar extraer por ahí el cuerpo extraño o romper esas adherencias, bastante complicado. La aparatomía más ruminotomía para sacar los cuerpos extraños, y la reticulotomía retrocostal izquierda. Esta yo nunca la hice ni vi quién la haga. Es bastante complicada, se hace con el animal en decúbito external, y se incide en ventral detrás de la costilla. Es bastante complicada, es mucho más fácil hacerlo las otras dos que se hacen con el animal en pie. Mucho más seguro también para el animal y para nosotros. Y acá hay un videito, este es de una ruminotomía, este es de el doctor, ¿cómo es? Rivas. El doctor Rivas, que lo que tiene, o sea, un muy buen cirujano, el único problema es los guantes, que no usa guantes, pero bueno, es un tipo bastante práctico. Ahí ya incidió piel, todo lo que es, bueno, la pared del abdomen, y está incidiendo rumen. Fíjese cómo exterioriza rumen y lo abre para que no caiga contra el interior. Él está desarrollado también eso que está usando ahí, que es, tiene un anillo de goma envuelto por
¿cómo es? Tipo como si fuera una lona, que después le sirve como paño de campo. Eso después él saca eso afuera y le queda expuesto rumen con ese anillo de goma y le sirve a la vez como paño de campo toda esa tipo lona que envuelve el anillo. Si no, lo que pueden hacer, si no tienen esto, lo más fácil es agarrar y una vez que vacían un poco rumen, lo fijan a la pared, a la piel con pinzas Backaus. Cosa de que no se les vuelva para adentro. Ven cómo él les tiende eso y le queda incluso como si fuera un paño de campo. Debe ser soltero el doctor Riva porque sé cómo mete la mano sin guantes. Quien ha tenido oportunidad de enfrentarse con el material ruminal debe saber que el olor a ese pasto procesado dura días y es muy desagradable. Bueno, Guillermo pregunta, en todos los casos de reticulitis se producirían por objetos extraños cortantes y o punzantes. En caso de obstrucciones por otro tipo, ¿la signología y tratamiento suelen ser similar? Pregunta. He oído de cabras y ovejas que comen bolsas de bolsas similares. En cuanto a obstrucciones, la vamos a ver justamente en el que sigue. Así que sí, los problemas de reticulitis o reticuloperitonitis, mirá, está con el alambre, volviendo al doctor Rivas, y sacó unos alambres, digamos, atrayéndolos con el imán. Sí, en general los que causan problemas son los cortantes y o punzantes. ¿Sí? El resto van a traer otros problemas de obstrucción que justamente son los que vamos a ver después. Sí, no, te pueden dar eso como si, o sea, los signos que te dan las otras cosas son similares a cuando solo atraviesa la mucosa y queda ahí en los pliegues de mucosa o hasta su mucosa. Suele ser algo bastante, salvo que obstruya el esófago. Pero en general no suelen producir más signos que eso. Bueno, sí. Otra pregunta, Nico, ¿cómo destruir adherencias, heridas, etcétera? Nada, se puede uno intentar hacer fuerza con la mano, pero en general uno ya al romperlas, si es que las puede romper, una vez que las rompe eso genera más irritación, más cosas y se van a producir más adherencias. O sea, están descritos, pero la verdad que es probable que generemos más problemas que otra cosa. Pronóstico malo, ni hablar en caso de peritonitis y retículopericarditis, de peritonitis difusa, perdón, y reticulopericarditis, y benigno en caso de reticulitis simple. Eso en general el animal, la reticulitis simple, la arregla solo. El video que decía ahí mostraba con un alambre, pero no quiere decir que esos trozos de alambre que sacó con el imán sean los que están causando el problema. Probablemente haya más, o si es que el que causó, ya al atravesar y pasar gérmenes, ya el problema ya está. Y bueno, es difícil dar un pronóstico debido a primero, como hablamos, de la dificultad del diagnóstico preciso y a las diferentes complicaciones. O sea, uno por ahí por la paratomía llega al diagnóstico, pero no nos queda otra que decirle, a ver, esto ya está, el problema, lo único que podemos hacer de acá más es empeorarlo, descarte el animal, no nos quedan muchas opciones. Y bueno, profilaxis, imanes intrarreticulares, esto los usan los chinos, acá yo nunca vi, y la verdad, ponerle esto a todas las vacas, cuando uno lo que puede hacer es, como dice abajo, orden, tratar de mantener todo lo que es el orden del establecimiento, los restos de alambre y demás. Y bueno, imanes, esto también se usa mucho, imanes en la boca de salida de las moledoras de forraje, o sea, de los mix y demás, hay muchos que ya vienen con imanes, para ahí cuando pasa el forraje quede ahí adherido todos los cuerpos extraños metálicos, que son los que nos pueden traer estos problemas. Y, bueno, esto es una foto, un par de fotos de perucia para mostrarle. Fíjense, bueno, están las costillas, eso que ven en el medio es pericardio lleno de líquido purulento. Este es otro igual, ya un pus bastante más espeso, más sopa crema. Y este para que vean un pus todavía más espeso todavía, ya, exacto. Y fíjense en el tamaño de este pericardio en relación a los pulmones que tienen al lado, la distensión que se produjo. Pero bueno, eso para mostrarle de una manera anecdótica. En cuanto a la dificultad que yo hablaba del diagnóstico con animal vivo,
está, digamos, la contraparte de que a la necropsia estas patologías son muy evidentes y son en general espectaculares, sobre todo la del tema que vimos recién. Las primeras que he tenido en mi época, cuando me recibí, no había la fluidez de cámara que hay hoy para sacar fotos, pero realmente he visto cosas increíbles como esa